Perú, 4 de enero de 2026. Hoy vamos a examinar los movimientos corporativos más significativos, desde reestructuraciones y liquidaciones hasta la creación de fideicomisos millonarios. También analizaremos el avance de proyectos en la Amazonía y, bueno, nuevas solicitudes de concesiones mineras en todo el país. Bien, empecemos a descifrar esto. Hay un aviso que salta a la vista de inmediato. IBM Capital Perú está ejecutando una reducción de capital masiva. El capital social pasa de más de 76 millones de soles a solo 32 millones. ¡Wow! Estamos hablando de una reducción de 44 millones de soles. Cuando una empresa de este calibre, un gigante, decide devolver una cantidad tan enorme a sus accionistas, ¿qué nos está diciendo en realidad? Bueno, nos está contando una historia estratégica muy, muy clara. Una reducción de capital de esta magnitud no es una decisión que se tome a la ligera. A primera vista, la gente podría pensar que es una señal de problemas, de que la empresa se está encogiendo. Pero en el caso de una multinacional como IBM, suele ser todo lo contrario. O sea que no es que les falte dinero, sino que les sobra. Exactamente, justo eso. Indica que la empresa ha generado un exceso de liquidez, de efectivo, que considera que no necesita reinvertir en sus operaciones actuales en Perú. Podría ser el resultado de una venta, de una división, de un edificio o simplemente de una operación muy rentable. Y en lugar de tener ese dinero parado, digamos, en las cuentas de la empresa, Deciden que es más eficiente devolverlo. Eso es. Se lo devuelven a sus dueños, los accionistas. Es una declaración de confianza que dice, nuestra operación actual es tan sólida que este dinero está mejor en su bolsillo que en el nuestro. Claro, y me pregunto si esto se conecta con la estrategia global de IBM, que hemos visto, ¿no? De moverse cada vez más hacia el software, la inteligencia artificial, la consultoría, y alejarse un poco del hardware. es una hipótesis muy sólida. Podríamos estar viendo precisamente eso. La manifestación local de esa gran estrategia. Exacto, la venta de activos que ya no consideran centrales. Al hacerlo, liberan capital. Y la decisión de devolverlo en lugar de invertirlo en, no sé, una nueva planta, refuerza la idea de que su futuro en el país es más sobre cerebros y código que sobre ladrillos y maquinaria. Es optimización financiera pura. Mientras IBM se redefine, otras empresas parece que llegan al final de su camino. Vemos toda una serie de avisos de disolución y liquidación. Nombres como Meteorotech SAC, Inversiones Punta Robalo SAC, pero hay un caso que me llama la atención. A ver, Dos empresas del sector del acero, Corporación Aceros del Inca SAC y Ferro Unión SAC, anuncian su liquidación el mismo día. Y no solo eso, nombran al mismo liquidador, un señor Luis Abraham Coca Solorzano. Esto no puede ser una coincidencia. no, en absoluto. Aquí estamos viendo las huellas de una historia empresarial más grande. La figura del liquidador es clave. Claro. Es la persona encargada de realizar el inventario, vender los activos, pagar a los acreedores, empleados, proveedores, el Estado y repartir lo que sobre, si sobra algo, entre los accionistas. Que ambas empresas del mismo rubro nombren a la misma persona el mismo día, Sugiere que hay un dueño en común. fuertemente. Un propietario o un grupo de propietarios detrás de ambas. Entonces, ¿qué podría estar pasando? ¿Es el fin de un pequeño imperio del acero o es algo más, digamos, estratégico? Podrían ser varias cosas. La opción más obvia es una contracción del negocio. Quizás el mercado del acero en su nicho no está funcionando y el dueño decide cerrar ordenadamente. Pero también podría ser una consolidación. El propietario podría estar liquidando estas dos sociedades para, quizás, reabrir bajo una nueva estructura más eficiente, libre de deudas antiguas o con un enfoque diferente. Como demoler dos casas viejas para construir una nueva. Exacto. El liquidador común asegura que el proceso sea coordinado y sirva a los intereses de ese dueño. Es una jugada muy calculada. Me fascina cómo estos avisos, tan fríos en realidad, son el capítulo final de historias de inversión, de riesgo, y no todos los finales son cierres. Vemos también transformaciones. El caso de Monísima SAC, que decide reorganizarse para convertirse en Monísima EIRL. A ver si entiendo bien. Pasar de una sociedad anónima cerrada a una empresa individual de responsabilidad limitada. Correcto. Y ese cambio de siglas cuenta una historia de consolidación del poder. ¿A qué te refieres con poder? Una SAC, una sociedad, implica pluralidad. Puede tener desde 2 hasta 20 accionistas.
Una EIRL, en cambio, es la estructura de un único dueño. La I es de individual. Suena a que hubo una historia ahí. Es la típica movida de un fundador que le compra su parte a los demás socios y dice, ahora tomo el control total. Ese es el escenario más común, sí. Alguien que empezó el negocio con amigos o familia y con el tiempo se convierte en la única persona al mando y decide formalizarlo. Y las ventajas son claras, imagino. Agilidad. Agilidad total. No necesitas juntas de accionistas, no hay que repartir dividendos, eres tú y tu empresa. Es pasar de una democracia, por pequeña que sea, a una monarquía absoluta empresarialmente hablando. Es una declaración de este proyecto es mío. Bien, hemos visto empresas que se achican, otras que desaparecen y otras que consolidan su poder. Ahora, pasemos a un terreno que suena mucho más complejo, los fideicomisos. Vemos a instituciones enormes creando estas estructuras. La Universidad Nacional Mayor de San Marcos con Scotiabank, la minera Río Tinto con el Banco de Crédito para un fideicomiso a favor de la comunidad campesina de Curpahuasi. Y otro más entre Ucumari SAC, Incaterra y Sandstone Equities. Esta palabra fideicomiso suena imponente. En la práctica, si yo soy Río Tinto, ¿por qué no le voy el dinero directamente a la comunidad? ¿Qué gano con este intermediario, el banco? Ganas varias cosas, pero la principal se resume en una palabra: blindaje. Ganas seguridad y un propósito blindado. Al poner ese dinero en un fideicomiso, Río Tinto lo segrega, o sea, lo separa legal y contablemente de su propio patrimonio. El dinero deja de ser de Río Tinto y pasa a ser de un patrimonio autónomo. O sea que es como meter el dinero en una caja fuerte con instrucciones muy específicas y ni siquiera el que puso el dinero puede cambiar las reglas después. Esa es la analogía perfecta. El banco es el guardián de esa caja. Entiendo. Si mañana Río Tinto tiene un problema legal en otra parte del mundo, una crisis, sus acreedores no pueden tocar ese dinero. Está protegido, destinado exclusivamente para el beneficiario. Que en este caso es la comunidad de Curpahuasi. Exacto. Y esas instrucciones específicas son cruciales. El contrato de fideicomiso establece para qué se puede usar el dinero. Construir una escuela, un centro de salud, financiar becas, lo que sea. Entiendo. Evita que el dinero se desvíe. Y en el caso de la Universidad de San Marcos, ¿qué podría estar protegiendo? Podría ser algo similar. Imagina que la universidad recibe una donación millonaria o fondos públicos para un proyecto de investigación que durará 10 años. Al ponerlos en un fideicomiso, se asegura de que ese dinero no se use en gastos operativos de la universidad a lo largo de los años, sin importar los cambios de rector o las crisis. Garantiza el proyecto a largo plazo. Es una herramienta de transparencia muy poderosa. Aquí es donde la conversación se pone realmente interesante, porque pasamos de estas estructuras financieras un poco abstractas a su impacto directo en el territorio, del dinero a la tierra, y nos vamos a la Amazonía. Hay un aviso de la empresa Delfin Amazon Cruises, que opera cruceros de lujo. Están actualizando su declaración de impacto ambiental para un embarcadero fluvial en Nauta, Loreto. Lo que me sorprende es el plazo que se le da al público para reaccionar. Sí, ese es el detalle que a menudo pasa desapercibido, pero que es fundamental. ¿Qué dice exactamente? El aviso dice que el documento, la declaración técnica, está disponible para que cualquier ciudadano lo revise por un plazo de 5 días hábiles. Y después de eso, tienen 10 días hábiles para enviar comentarios. 5 días. 5 días para revisar un documento técnico sobre un proyecto en la Amazonía. Apenas da tiempo para encontrarlo y leerlo por encima, y mucho menos para entenderlo, consultar a un experto y organizar una respuesta. Totalmente. Se siente como una formalidad que cumple la ley en el papel, pero que en la práctica, podría estar diseñada para minimizar la participación. Refleja una tensión constante. Por un lado, las empresas y el gobierno buscan agilidad para que la inversión no se estanque en burocracia. Por otro, está el derecho a la participación ciudadana, especialmente en ecosistemas tan frágiles como la Amazonía. Un plazo tan corto, en una zona donde el acceso a Internet o asesoría técnica es limitado, es un obstáculo enorme. Plantea la pregunta de si el proceso busca una participación real o simplemente... Cumplir un requisito. Exacto, cumplir con un requisito legal.
Y hablando de esa tensión entre desarrollo y territorio, el boletín está plagado de solicitudes de concesiones mineras. Es un mapa de la presión sobre los recursos. Vemos petitorios de cientos de hectáreas por todo el país. El proyecto Pacari, en Junín, Titán B, en Arequipa, Yesucita 1, entre Cajamarca y La Libertad, Maferrejé 1, en Amazonas. Son solo nombres en un papel, pero representan el primer paso para transformar paisajes enteros. Absolutamente. Y si conectamos esto con el panorama general, hay un detalle crucial, un párrafo que se repite en todos estos avisos y que es una adición relativamente reciente a estas publicaciones. El texto aclara, de forma explícita, que obtener el título de la concesión minera no autoriza al titular a iniciar actividades de exploración o explotación. Eso es clave. Entonces, ¿qué es la concesión? ¿Es solo el derecho a poner tu nombre en un pedazo del mapa? En esencia, sí. Te da un derecho prioritario sobre los minerales en ese cuadrante, pero el aviso inmediatamente te recuerda que hay un paso previo fundamental e ineludible antes de poner una sola máquina en el terreno. La consulta previa. La consulta previa. Exacto. La hemos escuchado mucho. ¿Cómo funciona en la realidad? ¿Es una votación? No es una votación, es un proceso de diálogo. La ley exige que el Estado, no la empresa, se sienta a dialogar con los pueblos indígenas que podrían ver afectados sus derechos colectivos. El objetivo es llegar a acuerdos. La comunidad no tiene un poder de veto formal, pero si el Estado aprueba un proyecto ignorando una oposición fundamentada de la comunidad, esa decisión puede ser, impugnada en los tribunales. Y a menudo es revertida. A menudo. Este pequeño párrafo en el aviso es el reconocimiento formal de ese poder de las comunidades, un poder ganado a través de décadas de lucha. Entonces, si juntamos todas las piezas. Por un lado, tenemos a IBM optimizando sus finanzas en Lima, por otro, a pequeños empresarios del acero cerrando sus puertas, y al mismo tiempo vemos a gigantes como Río Tinto creando fideicomisos para comunidades, mientras se presentan nuevas solicitudes mineras que activan inmediatamente el mecanismo de consulta previa. Es un retrato muy completo. Exacto. Es una radiografía de la economía peruana en múltiples capas y velocidades. Vemos el capital global, abstracto y rápido, con IBM. Vemos el ciclo de vida de las empresas locales, que nacen, se transforman y mueren. Y luego vemos el capital lento, el que busca incrustarse en el territorio para extraer recursos, y cómo choca y negocia con las realidades sociales y ambientales. Y lo que no se dice en estos avisos formales, pero que podemos deducir, es la historia humana detrás. La reducción de capital de IBM impacta en su estrategia de contratación. La liquidación de las acereras afecta a cientos de trabajadores, a sus familias. Claro. Y esa solicitud de concesión llamada Pacari es el primer capítulo de una historia larguísima y a menudo conflictiva sobre el futuro de una comunidad en Junín, sobre su agua, su tierra. Precisamente, estos documentos son el esqueleto de la economía. Nuestro trabajo es tratar de ponerle la carne, los músculos, para entender cómo se mueve realmente. Cada aviso es el inicio de una cadena de consecuencias. Estos avisos son solo el punto de partida, la punta del iceberg. Y nos hace pensar, si pudiéramos seguir el rastro de solo uno de estos, como el fideicomiso de Río Tinto para Curpahuasi, ¿qué descubriríamos sobre su impacto real un año después? Se cumplieron las promesas. ¿Qué opinan hoy los habitantes de Nauta sobre ese embarcadero? Ahí es donde está la verdadera historia.